como siempre, es un gusto el podernos reunir a través de este medio. Es una bendición que el Señor nos da, el que podamos juntos compartir esta preciosa palabra de vida y por sobre todo que esta palabra traiga consolación, exhortación a nuestra vida y a nuestro corazón. Nosotros sabemos que nuestro Padre Precioso tiene las mejores intenciones para nosotros y lo deja claramente plasmado cuando Él dice que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros y son pensamientos de bien. De allí que si es que Él tiene para nosotros pensamientos de bien, nuestros pensamientos deberían de alguna manera estar alineados con esta realidad. Pero resulta que nosotros en nuestro corazón todavía albergamos pensamientos de temor, de miedo, de inseguridad, porque no hemos todavía llegado a comprender y a entender que al tener a Cristo y al tener a Dios con nosotros, absolutamente nada puede estar en nuestra contra, ni nada puede estar en nuestro perjuicio, sino absolutamente todo debe estar a nuestro favor. Ahora, entendiendo que nuestro Padre conoce que efectivamente nuestra carne es débil y su espíritu o nuestro espíritu está siempre dispuesto, Él ha determinado el que en este viaje que tenemos con nuestro Padre Celestial por la eternidad, arrancando ahora en este mundo, nosotros vayamos comprendiendo esta verdad importante en lo más profundo de nuestro corazón. Y es la confianza, la seguridad que efectivamente nuestro Padre nos quiere dar y nos ha dado para que no nos falte absolutamente nada. Esto tiene que ver más o menos como el niño pequeño que no está estresado por lo que va a comer y por lo que se va a vestir. No se levanta cada día pensando en cómo de alguna manera él va a suplir las necesidades para ese día. El niño pequeño simple y sencillamente sabe que todo lo tiene porque tiene puesta su mirada en sus padres. Tiene puesta su mirada en la seguridad de que sus padres le van a suministrar todas sus necesidades. Y en algún sentido, pues esta es la perspectiva que nuestro Padre quiere que nosotros tengamos. Las preocupaciones por nosotros mismos, en el fondo, tienen que ver todavía con una falta de confianza en lo que nuestro Padre quiere hacer para con nosotros. Y efectivamente esto es algo que mora y vive en nuestra carne. Y por esto es que la Escritura permanente y continuamente, y Cristo mismo cuando estuvo en la tierra, tiene una palabra muy interesante cuando se relaciona con los discípulos y tiene que ver con el hecho de que no os afanéis. Por nada estéis afanados o temerosos. Que no tengamos miedo. Que no tengamos temor. Esas son las palabras de Cristo normalmente para nosotros. ¿Y por qué las dice? Porque si Él está a nuestro favor, ¿quién está en nuestra contra? Y como Padre amoroso que es, efectivamente Él no va a permitir que absolutamente nada nos falte. Y esta es la hoja de ruta que nosotros vemos que nuestro Padre tiene en el Salmo 23, que es muy importante que lo sigamos repasando. Hoy no vamos a ver este Salmo, vamos a ver otro tema, pero aquí si vemos claramente en el Salmo 23, ¿verdad? Cómo quien tiene preparada una agenda para esta relación que tenemos eterna con nuestro Padre es Él, siempre a nuestro favor. Y por eso es que Él comienza diciendo en el Salmo 23, para cobijar efectivamente toda nuestra existencia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ciertamente cuando nosotros comenzamos a entender esta realidad es cuando más seguros, es cuando más estables, es cuando nuestra fe efectivamente se va a ir consolidando más, porque finalmente nuestra confianza va a estar puesta en el dador de todas las cosas y no en las cosas que no tenemos.
que muchas veces son las que de alguna manera nos ponen, ¿verdad?, a sufrir o efectivamente nos ponen en temor y en dificultades. Pero dentro de este mismo salmo, cuando el Señor da por hecho y dice que Jehová es nuestro Padre, es nuestro pastor y que nada nos faltará, como todos nosotros sabemos, un trabajo principal del pastor es llevar a las ovejas, ¿verdad?, por diferentes ambientes. La responsabilidad del pastor es llevar a las ovejas por los diferentes ambientes. Y nuestro Padre, una vez que efectivamente nosotros tomamos una decisión por Él, una vez que nosotros hemos determinado el poner en Él nuestra confianza y cuando declaramos con nuestra boca, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que nuestro Padre lo levantó de los muertos, seremos salvos. Allí nosotros decidimos, nacimos de nuevo por la gloria y por la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador. A partir de este momento, tenemos nosotros una agenda con Él. Y una agenda que depende de Él, no depende de nosotros. Porque desde el momento en que nosotros hemos sido declarados hijos por Él, ahora nos convertimos en responsabilidad de Dios, en responsabilidad de nuestro Padre. Ahora Él efectivamente va a hacer su trabajo y dentro de esta experiencia en nuestro caminar con Él hacia la eternidad, ¿verdad? Esta primer parte del versículo, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Es algo que efectivamente tiene que irse enraizando en la medida de nuestra experiencia en lo más profundo de nuestro corazón. Y esta relación con Él, esta agenda que Él tiene para nosotros, incluye lo que dice el verso 2, ¿verdad? Por delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? Esto incluye episodios en el que vamos a ver la mano de nuestro Señor permitiéndonos descansar en delicados pastos, ¿verdad? Por el otro lado dice, por aguas de reposo me pastoreará. También es parte de la experiencia que el Señor quiere que tú y yo tengamos, ¿verdad? En donde nosotros seamos pastoreados en aguas de calma, de reposo, en aguas de tranquilidad, en donde vamos a tener el suficiente espacio como para agradecer a Dios por la paz, la seguridad, la tranquilidad, ¿verdad?, la abundancia y los buenos momentos que podemos estar pasando. Esto envuelve la agenda de nuestro Padre para con nosotros. El versículo 3 nos dice que confortará nuestra alma. Confortará nuestra alma. Él estará permanente y continuamente dando fuerza, dando delicadas experiencias efectivamente a nuestra alma. Él va a estar confortando permanentemente a nuestra alma. Es parte de la agenda que Él tiene para ti y para mí. Y nos dice, y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nos guiará por las sendas de Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios y nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ahí vemos efectivamente todo un ambiente de tranquilidad, de seguridad, de provisión, ¿no es cierto?, y de bendición. Llegamos al versículo 4, en donde la agenda cambia un poquito. Y la agenda dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es decir, no olvidemos que las ovejas van a donde el pastor las lleva. Y en este caso específico vemos que van a haber episodios en nuestra experiencia de vida, en la agenda que el Señor tiene para nosotros, en la agenda que nuestro Padre tiene para nosotros, en los cuales vamos a tener que andar por valle de sombra de muerte. Es decir, valle en el cual las dificultades, las luchas, los sinsabores, la inseguridad, la escasez, la enfermedad y muchas otras cosas pueden comenzar de alguna manera a tratar de tener el primer espacio y la primera atención de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor nos permite que efectivamente también dentro de su agenda, y vamos a ver, hoy día vamos a hablar de esto, cómo permite muchas veces que dentro de esta agenda tengamos que pasar por valle de sombra de muerte, pero ahí efectivamente la experiencia que el Señor quiere que nosotros tengamos finalmente es que no temeremos mal alguno cuando estemos en tales circunstancias, porque tú estarás conmigo. Esto es vital
porque en medio de las dificultades y de las luchas, así como nosotros hemos en los momentos de experiencias positivas, de abundancia que vimos en los versículos anteriores, vemos que efectivamente el Señor está con nosotros, también en los momentos cuando pasamos por valles de sombra de muerte, Él quiere que lo primero que sepamos es que Él está con nosotros. Y nos dice en estas circunstancias, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, tú te has comprometido a infundirme ánimo, a infundirme aliento, a no dejarme hundir, a no dejar que me derrumbe, a no dejar que me desmorone. Es maravilloso saber que efectivamente Él va a estar presente en estas circunstancias. Pero más importante es saber que efectivamente estas circunstancias no fueron que, wow, nos las encontramos. Es que el pastor nos está llevando a esas circunstancias. Pero el pastor nos está llevando porque nos quiere enseñar su provisión, su amor, ¿verdad? Y lo suficientemente absoluto que Él es para ti y para mí. Como cuando el apóstol Pablo le pidió 3 veces que le quite el aguijón de la carne, usted recordará, y el Señor le repitió y le dijo, ¿verdad? Bástate mi gracia. Es decir, a nosotros el Señor nos dice en medio de las circunstancias, bástate lo que yo te he dado, mi Hijo Jesucristo, que es mi gracia, porque mi poder se perfecciona o se va a hacer real a ti en medio de la escasez, de la dificultad, de la lucha, de la prueba, del sinsabor. Ahí es donde yo te voy a demostrar que yo estoy contigo. Y así es como comenzamos nosotros a confiar en nuestro Padre. Así es como comenzamos a entender que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero son experiencias de vida, no son simple y sencillamente ideas escritas en la Biblia para que nosotros nos consolemos con estas ideas, sino que tienen que venir experiencias de bendición, de abundancia, experiencias de consolación en el alma, pero también experiencias, ¿verdad?, en el valle de sombra de muerte. Y después, en estas circunstancias, el Señor dice algo maravilloso: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Nuestros angustiadores son todas las circunstancias y las situaciones que nos son adversas, los gigantes que se nos levantan, los problemas, las dificultades, aquella enfermedad, aquella situación económica, aquella situación emocional, aquella perspectiva que el día de hoy para ti es un problema. Ese es un enemigo que se levanta en tu contra, pero el Señor ha prometido y dice, ¿verdad?, que Él pondrá delante de esas circunstancias para ti, efectivamente, un gran banquete. Aderezas mesa delante de mí. Te voy a poner un banquete, el banquete del alimento espiritual, el banquete del pan de vida, el banquete de esa sangre preciosa del pacto, es decir, riquezas interiores e internas que no tienen que ver con la estabilidad económica, con la estabilidad del cuerpo en cuanto a temas de salud, no tiene que ver con la estabilidad externa, sino tiene que ver con la provisión interior, que es lo que verdaderamente interesa. Y allí el Señor nos promete y nos dice, dentro de esta hoja de ruta de experiencia, unges mi cabeza con aceite. Y nuestra cabeza es Cristo Jesús, ¿verdad? El comenzar nosotros a entender que somos ungidos por nuestra cabeza, no somos ungidos por nosotros mismos. Comenzar a entender que Dios se ha comprometido contigo y conmigo a ungirte por el poder del Espíritu Santo de Dios por su cabeza, que es Cristo Jesús y que es tu cabeza también. Unges mi cabeza con aceite. Ahí comienzo a entender que es por la cabeza que yo tengo que las bendiciones, el cuidado, la prosperidad, ¿verdad? La fortaleza, la infusión de ánimo dentro de mí mismo viene por, ¿verdad? Efectivamente, el ungir a mi cabeza, que es Cristo, con el aceite, que es el Espíritu Santo, para que efectivamente yo, que soy su cuerpo, pueda recibir todos sus beneficios. Y para que mi copa, mi espíritu, rebose, se llene de él y efectivamente toda esa bendición pueda decantar a mi alma, a mis emociones, a mis decisiones, a mi voluntad,
a mi entendimiento, a todas aquellas circunstancias de mi alma. Y finalmente mi cuerpo también comienza a recibir las bendiciones de saberme lleno, de saberme completo y de saber que el Señor está a mi favor. Y el versículo 6, sellando esta hoja de ruta, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por la eternidad, por largos días. Es decir, esta es, hermanos, la agenda que nuestro Dios y nuestro Señor tiene efectivamente para con nosotros. Generalmente, dentro de esta agenda, amamos mucho los primeros versículos del Salmo 23, porque son versículos de provisión, son versículos de bendición, son versículos de descanso, son versículos en los cuales nosotros vamos a ver nuestra alma confortada, son versículos, ¿verdad?, en los cuales verdaderamente estamos nosotros recibiendo bendición hasta que sobreabunde. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Pero, sin embargo, cuando nosotros tenemos que pasar el valle de sombra de muerte, allí es cuando se nos complica un poco más la circunstancia. Allí es cuando se nos complica un poco más la situación. Porque pasar por pruebas, pasar por luchas, pasar por dificultades, pasar por situaciones que de alguna manera no están en nuestra mano, no están en nuestro poder, no están en nuestra capacidad poder resolver, eso sí que nos incomoda. Pero sin embargo, el Señor mismo dentro de su agenda ha permitido que nosotros tengamos que entrar en estas circunstancias. Y yo quisiera que vayamos a Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 37, y vamos a repasar el día de hoy con este marco que estoy comentando, con esta agenda que el Señor tiene en mente, un episodio importante que Cristo vivió con sus discípulos y que todos lo conocemos, que es esa gran tempestad que se levantó en el mar, ¿verdad? En algún momento determinado. Y creo que esta palabra tiene efectivamente algunos versículos importantes que tienen que ver mucho con lo que el Salmo 23 también nos comenta, ¿verdad? Pero sin embargo, tienen que ver mucho ya con la experiencia en sí, porque aquí no olvidemos que la sustancia del Salmo 23, el Dios del Salmo 23 estaba con los discípulos en la barca, ¿verdad? Justamente Él estuvo con ellos el momento en que se desató esta gran tormenta. Y vamos a leer este episodio que es conocido para todos nosotros, pero de él vamos a tomar efectivamente el día de hoy algunas enseñanzas. Aquel día cuando llegó la noche, versículo 35, Marcos 4, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Iban de camino, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que la barca se anegaba o se hundía. Y él, Jesús, estaba en la popa, en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal, digamos que sobre una almohada. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y Jesús les dijo: ¿por qué es que estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjate qué buena manera de terminar, porque se presupone que los discípulos ya estaban recibiendo mucha capacitación de parte de su maestro, pero todavía no sabían quién era. ¿Y quién es este? ¿Verdad? Y este es el problema que tenemos tú y yo.
Porque todavía nosotros, más allá de que estudiamos la Biblia, leemos, hablamos, escuchamos prédicas, en la experiencia, ¿verdad? Mientras efectivamente el temor, el miedo, se apodera de nosotros por cualquier circunstancia, ¿verdad? Estamos en el proceso de saber quién es Él. Y justamente dentro de la agenda de nuestro Padre está el permitir que nosotros tengamos que vivir circunstancias difíciles en nuestra vida. ¿Para qué? Para que verdaderamente nuestra fe, que es la fe de Cristo, ¿verdad? Dada a nosotros, comience a generar su propia obra, que es el poner en nosotros tranquilidad, paz y seguridad, sabiendo que nuestro Padre es el del Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, es fácil leerlo, pero entenderlo, recibirlo, vivirlo, ¿verdad? Solamente en la experiencia y específicamente en los momentos de dificultad, de escasez, de enfermedad, de temor, de miedo y de inseguridad. Cuando el Señor nos lleva por delicados pastos, pues es más fácil, de alguna manera, ¿verdad? Creer en Él. Pero cuando pasamos por valles de sombra de muerte, como en este caso, pues la circunstancia se nos pone un poco cuesta arriba. Así que vamos a discernir algunos de los versículos que efectivamente hemos visto ahora. Primero, es interesante que en el contexto general, el Señor viene de alguna manera escogiendo a los discípulos, viene enseñando a los discípulos el sermón del monte, viene de alguna manera el contexto de Juan el Bautista y todo este tema, ¿verdad? Y ya el Señor comenzó a mostrarles a los discípulos efectivamente, después de que inclusive les eligió, su capacidad sanadora, porque él sanaba a muchas personas y había echado fuera demonios. Es decir, los discípulos estaban en la escuela del maestro, en la escuela de la vida. Estaban efectivamente comenzando a conocer realmente a Cristo, a conocer realmente a Cristo. Es decir, ya el Señor hablaba de que era el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Ya habían visto con sus propios ojos cómo Él hacía cosas maravillosas, cómo Él hacía cosas extraordinarias, cómo Él efectivamente hacía cosas sobrenaturales, ¿verdad? Pero todavía no estaban claros de quién era Él. Sabían que era un gran maestro. Sabían algunos que por lo que Él mismo había dicho era el Hijo de Dios. Pero en su propio espíritu y en su propia esencia y sustancia, el saber con nuestra mente no es suficiente, sino que nosotros tenemos que efectivamente entendernos en esa posición, entendernos que somos hijos, entender que Él es Dios, entender que Él es nuestro Dios, pero por sobre todo entender que Él es nuestro Padre. Porque si algo importante el Señor Jesucristo nos vino a mostrar, ¿verdad? Es a Dios como nuestro Padre. Y por eso es que en aquella enseñanza del cómo orar, lo primero que en el famoso Padre Nuestro, justamente el Señor les comienza enseñando es que así debemos orar. Padre Nuestro. Ya no Dios maravilloso, omnipotente, que lo es. Pero hay una relación distinta entre un Dios maravilloso, omnipotente y lejano que un Padre que se ha hecho cargo de mí, que tiene una responsabilidad conmigo y que por tanto Él va a hacer que nada me falte, cuando Él peor tiene la capacidad de poder hacerlo. Así que en este contexto, pues el Señor Jesucristo entra a este episodio y efectivamente en este episodio Él solicita que dice en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. No olvidemos lo que estamos intentando poner en nuestra mente, que nuestro Padre tiene para nosotros una agenda y tiene que ser una agenda de vida.
Cristo efectivamente es el que decidía con los discípulos a dónde ir. Cristo decidía por dónde ir, a qué hora ir, cuándo ir y cómo ir. Los discípulos simple y sencillamente hacían lo que Cristo decía. Le seguían a donde Cristo iba y ejecutaban lo que Cristo les pedía. Por lo que, como todos nosotros sabemos, Cristo sabía que efectivamente iba a haber aquí un evento complicado para sus discípulos. Cristo sabía que efectivamente iba a haber una situación de tácita muerte para los discípulos, porque se iba a levantar efectivamente un temporal tan agresivo que hacía que peligre la vida de todos los que iban en la barca. Cristo lo sabía, pero lo maravilloso es que él, aquel día cuando llegó la noche, y por ahí yo quiero un poquito, simplemente buscando analogías, ¿no? Entender esta primer parte cuando este versículo arranca, ¿verdad? Como de alguna manera antesala al desastre, ¿verdad? Dice, cuando llegó la noche, aquel día, muchas veces nosotros estamos en el día recibiendo bendiciones, recibiendo favores de Dios, vivimos un status quo de situaciones y de circunstancias que nos tienen tranquilos, le agradecemos a Dios por eso, por supuesto, pero sin embargo, como Él tiene una agenda para ti y para mí, Él no nos estanca en esa perspectiva, porque Él todavía quiere que nosotros respondamos la palabra, la pregunta que le hacen los discípulos al final, y en donde dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Eso es lo que tú tienes que responderle a Dios. Pero no le tienes que responder quién eres en los momentos de tranquilidad, de felicidad y de abundancia, sino hay que responderle quién es en los momentos de dificultad, de lucha, de escasez y de enfermedad. Y es por esto que el Señor tiene que efectivamente permitir que nosotros tengamos que pasar en nuestra experiencia con Él episodios de prueba, de dificultad, complicados, en donde las circunstancias de alguna manera no nos favorecen y somos incapaces de poder manejarlas. Es el único instante y el único momento, como veremos durante todas estas charlas, que efectivamente necesitamos venir al dador de vida. Pero en la primera parte, aquí la antesala es que venían de ver mucho milagro espectacular de parte de Dios. Venían de ser los principales seguidores de quien estaba obteniendo una gran popularidad ante el pueblo. Es decir, ellos estaban muy cercanos a la cabeza de Cristo y de alguna manera también las glorias de Cristo, ¿verdad? Ya que eran parte del equipo, las iban compartiendo. Es decir, estaban viviendo momentos en los que veían a Cristo de una manera espectacular y poderosa, sin que todavía para ellos peligre nada. Simple y sencillamente estaban viviendo el día de bendición, el día de prosperidad, el día de enseñanzas maravillosas para su vida. Pero hay un momento, hermanos, como dice aquí la Escritura, cuando llegó la noche. Y evidentemente no queremos poner temor en nuestras prédicas porque no se trata de esto, pero la Escritura sí nos dice algo muy importante, que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y vivir piadosamente es vivir bajo las buenas noticias de la gracia de Cristo, que significa recibir permanente y continuamente el favor inmerecido de Él hacia mí, que significa el que yo permanente y continuamente esté tomando, extrayendo de toda la previsión, de toda la provisión, de toda la bendición que Él es para mi propia vida. Eso es
efectivamente el mantenernos nosotros en esta gracia preciosa del Señor. Ahora, evidentemente, va a ser uno o va a ser desde la perspectiva de la carne uno nuestro comportamiento cuando recibimos estas bendiciones de nuestro Padre en momentos de la bendición del día. Pero cuando la noche se acerca, ¿verdad? Tenemos que efectivamente estar preparados para, bajo la misma figura, saber que Él está con nosotros y que Él está a nuestro favor. Así que cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Fíjate, aquí también yo quiero de alguna manera que busquemos la analogía del Salmo 23. Aquí hay una agenda que nuestro Padre tiene para nosotros, una agenda que Cristo tenía para los discípulos, una agenda que Cristo tiene para nosotros. Cristo sabía en qué embrollo se iban a meter los discípulos. Él sabía de antemano que se iba a venir una tormenta complicada. Él lo sabía. Y la pregunta es, ¿y por qué no, sabiendo todo eso, permitió que efectivamente tomen otro recorrido totalmente distinto y diferente? Pero lo maravilloso de esto es que él sabía que se venía la noche, se venía la prueba, se venía la dificultad, se venía el problema, se venía la enfermedad, se venía la escasez, se venía el problema económico, se venía el problema político, se venía la circunstancia del desgaste de la sociedad. Se venía, él sabía que se venía. Pero lo maravilloso es que él está con ellos y él sube con ellos a la barca. Es decir, él sabía de antemano como antesala que los discípulos iban a vivir un evento desde la perspectiva de su carne bastante complicado, una prueba difícil, una prueba imposible de poderla resolver por sí mismos si Cristo no estaba en la barca. Con esto en cabeza, me gustaría el que ahondemos un poco más en esta perspectiva de la agenda que Dios tiene para con nosotros. Porque es un tema que tenemos que tú y yo aprender. Hermanos, en la agenda de nuestro Señor, como en el Salmo 23, vea usted ahí la hoja de ruta. Momentos de bendición, momentos de provisión, momentos de abundancia, pero también momentos de prueba, de lucha, de escasez, pero siempre momentos de victoria, momentos de provisión, momentos de infusión de ánimo, siempre, ¿verdad? El Señor atento a sus ovejas, que creo que es lo que nos importa entender en estas charlas. Así que en esta agenda que Dios tiene para con nosotros, tiene varios propósitos principales para nuestra propia vida. Y el primero y el más importante para nuestro Padre es que Cristo se muestre en nosotros. Ese es el más importante. Esto está en la cabeza de nuestro Padre. Y en Efesios 4:13 nos lo dice claramente, cuando dice que hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, es decir, la fe del Hijo de Dios y el conocimiento del Hijo de Dios, es decir, la fe que el Hijo de Dios tiene y el conocimiento que el Hijo de Dios tiene para ti y para mí, tiene que ser el lazo de unión de todos y cada uno de nosotros. La fe de Cristo, la sabiduría de Cristo y el conocimiento de Cristo. No es mi conocimiento de Cristo ni mi fe, sino es la fe del Hijo de Dios y el conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por tanto, tenemos también los pensamientos de Cristo. Por tanto, también nosotros tenemos la fe de Cristo. Entonces, Dios sabe que cuando yo tengo la fe de Cristo y cuando yo comienzo a tener el conocimiento de Cristo, pero el conocimiento de Cristo no es un conocimiento intelectual o literario, es un conocimiento de experiencias vivencial. Y la escuela a la cual nosotros efectivamente estamos invitados por nuestro Padre es la vida. Primero es esta vida que no es vida
en la que nosotros nos encontramos en este cuerpo de muerte, por eso es este cuerpo de muerte, pero es la vida que nosotros recibimos por la semilla que el Señor Jesucristo puso en nuestro espíritu, nuestro Padre, que no es más que la misma semilla de Cristo. Y es por esto que dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto. Esto es lo que está en la cabeza de nuestro Padre. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y no está hablando aquí de que nuestra imperfección se tiene que perfeccionar, que es lo que a veces mal entendemos. Aquí lo que está hablando el Señor es que la nueva semilla que Él puso en nosotros es perfecta. Esa nueva semilla tiene que crecer como cualquier planta en el campo. Esa nueva semilla tiene que dar flor y tiene que dar fruto. Y ese fruto y esa flor y todo lo que esa semilla da no es más que la vida de Jesucristo, que es perfecta. Muchos de nosotros creemos que de lo que esto se trata es que yo deje mis imperfecciones para que me vaya perfeccionando. No, es que yo deje mi carne, mi viejo hombre, para que el nuevo tome el lugar. No olvidemos que la Escritura nos dice claramente que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que maravilloso saber, hermanos, que el propósito de nuestro Padre es que hasta que Cristo se muestre totalmente en nosotros. Ahora, esto no va a ser en este cuerpo de carne. De hecho, el propio apóstol Pablo lo dijo muy claramente, no que lo haya conseguido todo ni que sea perfecto. ¿Por qué? Porque la carne, que es el viejo odre, es incapaz de poder expresar y manifestar, ¿verdad?, la nueva vida, el nuevo vino, que efectivamente solamente puede ser expresado en un nuevo cuerpo. Y por eso es que para ti y para mí nos está dada, gracias a Dios, la resurrección de Jesucristo. Porque en esa resurrección vamos a tener el cuerpo pleno para que toda la vida de Cristo se pueda expresar por la eternidad. Por eso es que este cuerpo tiene que desaparecer. Por eso es que este cuerpo se tiene que envejecer. Y el apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? A la verdad, nuestro hombre exterior se va desgastando. Usted mírese en el espejo. Cada vez nos vemos en el espejo en la medida que pasan nuestros años y vemos que nuestro cuerpo exterior se va desgastando. Muchas veces nuestra alma, porque cuando la Escritura habla de cuerpo, no solamente está hablando del cuerpo físico, está hablando del cuerpo físico, del cuerpo anímico o emocional, y está hablando del cuerpo espiritual, porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Lamentablemente, pues hay algunas personas que solamente están viviendo en dos dimensiones, en alma y cuerpo, y el espíritu pues lo tienen relegado o no, o está muerto. Entonces, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a ser un hombre perfecto, ese hombre perfecto es el crecimiento de esa semilla y de la vida de Cristo en nosotros, que es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que la agenda de nuestro Padre tiene como propósito el que tú llegues a ser idéntico a Cristo. Y efectivamente se nos muestra que así como llevamos nosotros la imagen del terrenal, y esta es la imagen que estamos llevando ahora tú y yo, de la misma manera llevaremos también la imagen del celestial. Promesa para ti y para mí. La agenda de nuestro Padre es que nosotros llevemos la imagen del celestial. Y como dijo el apóstol Pablo, no obstante, el hombre interior se va renovando día a día, que es el celestial. El celestial se va renovando día a día. Ahora, en mente de nuestro Padre no está necesariamente el que no se desgaste el hombre exterior, porque se va a desgastar. A veces se desgasta más rápido de lo que pensamos, pero porque nosotros le ayudamos para que se desgaste. Pero en la agenda de nuestro Padre está el que el ser interior se vaya renovando día a día. ¿Por qué? Porque hay un ser espiritual y porque hay un ser carnal. Porque hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo carnal.
Hay un cuerpo carnal o hay un cuerpo espiritual. Y en el centro está nuestra alma. Y nuestra alma tiene que hoy aprender a volverse al cuerpo espiritual y ya no estar pegada al cuerpo de la carne. Mira, tu alma, en la medida en que está pegada al cuerpo de la carne, va a sufrir, va a lamentar, va a temer, va a estar insegura, porque la carne tiene puesta su seguridad en lo exterior, en la salud, en las buenas noticias, en que las cosas estén bien, en que no falte el dinero, en que no falte el trabajo, en que no falte las buenas relaciones, el que no falte el proveer para la carne. Cuando esas cosas comienzan a faltar, el alma sufre, el alma se aflige, el alma llora, el alma dice no sé qué hacer. Pero cuando nosotros efectivamente nos volvemos al espíritu, entonces nosotros comenzamos a recibir la seguridad de la paz, la seguridad del descanso, la seguridad de la provisión divina, la seguridad de que efectivamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque finalmente ese hombre espiritual es Cristo morando en nosotros. Y allí es la enseñanza de nuestro Padre. Nuestra alma tiene que ya no estar vagando en el desierto, que es vagar dentro de nuestra carne, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos y de nuestras propias necesidades, sino que nuestra alma tiene que poner nuestra confianza o su confianza en el proveedor, en el galardonador. No tiene que poner su confianza en el galardón, sino en el galardonador, porque el galardón es un valor agregado del galardonador, es decir, el galardón es un regalo. Nuestro galardón, dice la Escritura, que es Dios mismo. Así que esto es lo que quiere que tú, nuestro Padre, aprendas por su agenda. ¿Qué más quiere nuestro Padre sobre esta agenda que tiene para ti y para mí? Que está determinada en el Salmo 23 y en esta experiencia que vamos a ir mirando, la vamos a ver. Nuestro Padre es responsable de nuestra perfección. Esto es maravilloso saber. Nosotros no somos responsables de perfeccionarnos a nosotros mismos, que es lo que nos enseña la religión. No, nuestro Padre es el responsable de nuestro perfeccionamiento. Y esto lo vemos en Filipenses 1:6. Esta es parte de la agenda que nuestro Padre tiene para ti y para mí. Estoy convencido de esto, decía el apóstol Pablo. Convencido, seguro, sin lugar a dudas, lo he podido entender espiritualmente. Que el que comenzó tan buena obra en ustedes, él mismo la irá perfeccionando. Fíjate, ¿de a quién le corresponde la perfección? De ti y de mí. Él mismo la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, nuestra perfección es responsabilidad de nuestro Padre. Ahora, eso no nos puede hacer a nosotros irresponsables. No se trata de eso. De lo que se trata es de saber que cuando yo miro al Espíritu, de allí yo voy efectivamente a ir trayendo la perfección que incluye todo lo que necesito para poder vivir una vida plena, una vida de victoria, una vida de fe, una vida de seguridad, ¿verdad? Con nuestro Padre mientras esté aquí en esta tierra. Porque de lo que se trata en este tiempo, hermanos, es que aprovechemos el tiempo que efectivamente peregrinamos por este mundo de muerte y de escasez. Después que ya nosotros hayamos muerto, todo esto ha sido borrado, todo esto ya fue pagado por nuestro Padre. Todo esto fue crucificado, todo esto fue sepultado, fue muerto y ya no va más. Ahora nos corresponde la resurrección. Y en la resurrección nos corresponde la bendición, la gloria, la eternidad. Nos corresponde todo lo que Cristo es, porque somos hijos y porque la Escritura nos promete que tenemos herencia juntamente con Él.
Así que mira, estoy convencido de esto, de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El día de Cristo es el día en donde solamente Cristo reine, ya no Adán. A eso se refiere la Escritura. Hoy todavía vemos que un Adán que no es Adán reinando, sino es Satanás a través de Adán reinando. Satanás a través de Adán reinando en nuestra vida. Cuando en nosotros está reinando el temor, cuando en nosotros está reinando el miedo, cuando en nosotros está reinando la inseguridad, cuando en nosotros está reinando el amor por las cosas externas, cuando en nosotros está reinando, ¿verdad?, todas aquellas cosas externas, pues evidentemente no somos nosotros que estamos reinando, es Satanás a través de nosotros lo que está reinando. Es el espíritu del mal a través de nosotros que se está expresando y se está manifestando por medio de nuestra alma, pero evidentemente no nos trae descanso. Y por eso el Señor decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque la diferencia es que cuando Cristo reina por medio de nosotros, nosotros vamos a encontrar paz, seguridad, tranquilidad y la provisión y la bendición y el poder de Dios a nuestro favor. Esa es la diferencia. Por esto es importante que nosotros, que somos el que tomamos una decisión de qué es lo que queremos absorber, nuestra alma viene a ser una suerte de esponja. Si efectivamente yo tomo de aguas sucias o yo lleno la esponja de aguas sucias, de aguas de una cloaca o de aguas negras, la esponja se va a llenar de suciedad. La esponja se va a llenar de porquerías. La esponja se va a llenar de enfermedades. La esponja va a estar contaminada. Pero si esa misma esponja yo efectivamente la expongo sobre agua cristalina, toda la pureza de esa agua ahora va a llenar la esponja. Digamos que las fuentes del agua cristalina y de la bendición y de la sanidad y de la provisión son el espíritu dentro de cada uno de nosotros. Pero las aguas de la cloaca o las aguas que efectivamente de alguna manera son negras, nos vienen desde nuestra carne. Entonces nosotros escogemos de qué queremos llenar nuestra alma. Ahora, si usted hoy tiene en su corazón todo un conflicto de circunstancias y de situaciones, hermano, es porque nos estamos de alguna manera agarrando del grifo equivocado. Porque cuando tú te agarras del grifo de Cristo, no puedes encontrar temor, no puedes encontrar miedo, no puedes encontrar inseguridad, no puedes encontrar cosas que efectivamente solamente están expuestas para la carne. Pero cuando tú te agarras del grifo equivocado, evidentemente todas estas cosas que a veces nosotros las creemos que son normales en nuestra propia vida, el temor, el miedo, la preocupación. Conversaba el viernes con alguna persona que hablaba de sus preocupaciones y él entendía que ser preocupado es ser responsable. Él entendía que cuando yo me preocupo, yo soy responsable. Pero posiblemente la preocupación de estar atento a mi deber, tal vez. Pero el problema es que de la preocupación que estaba hablando es de la preocupación interior por no saber cómo enfrentar una circunstancia o una situación. Y esa preocupación efectivamente no es más que un subproducto de estar de alguna manera aferrado o agarrado al grifo equivocado, al grifo de la carne. Pero cuando yo me agarro del grifo de la vida, entonces la vida de Cristo efectivamente viene a nosotros. Y no te olvides, hermano, que es importante esto que dice Filipenses 1:6, que la responsabilidad de nuestro perfeccionamiento es de nuestro Padre. Lo único que a nosotros nos resta es aprender
a enchufarnos al grifo correcto. Esa es una decisión que tenemos que tomar. Y es una decisión que efectivamente nos retrasa muchas veces en poder ser un recipiente de absorción de todas las bendiciones de nuestro Padre. Pero es por la dureza de nuestro corazón. Ahora, otro punto importante aquí que queremos ver dentro de esta agenda preciosa que nuestro Padre tiene para ti y para mí, que el Señor ha prometido que esta agenda para ti y para mí, que es Cristo en ti, que es Cristo que esté siendo formado en ti, es algo que el Señor siempre lo está haciendo. Y muchas veces cuando nosotros somos llevados a no lugares de delicados pastos, sino a valle de sombra de muerte, es porque allí justamente en esas circunstancias es que nuestro Padre quiere que Cristo siga siendo formado en nosotros, porque de lo contrario no seríamos formados. Es decir, el dolor, la lucha, la angustia y todo no está necesariamente en el radar de Cristo como que así tiene que ser, sino que es más, y Él ya conoce nuestra vida y Él ya conoce nuestras decisiones. No te olvides que Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, Él sabía las decisiones que yo iba a tomar. Y en función de las decisiones que yo iba a tomar, Él lo que ha hecho básicamente es encaminarme para que finalmente en mí Cristo termine siendo formado. Para algunos esto demora mucho más tiempo y es un proceso posiblemente más doloroso. Para otros tal vez un proceso un poco más fácil porque simplemente aprendieron más rápido o fueron menos duros de corazón para saber en dónde enchufarse en el momento adecuado. Tomando en cuenta esta analogía que estamos hablando de estas dos fuentes, ¿verdad? De agua cristalina o de aguas negras. Entonces, esto es lo que el Señor les mostró a los israelitas cuando estuvieron 40 años en el desierto vagando en su propio corazón, porque ellos siempre estuvieron conectados al grifo equivocado y murieron en esa circunstancia en el propio desierto, vagando en el desierto y no pudieron entrar a tierra prometida porque no tuvieron esa fuente desde su propia decisión, que era el confiar plenamente en Dios, que ya les estaba guiando a bendición, a bendición y a bendición y a bendición. El pueblo se quejaba y Dios les proveía. El pueblo estaba contento, pasaba un poquito más de tiempo, se quejaban otra vez, Dios les bendecía. Estaban un tiempo contentos, otra vez venía algún tipo de necesidad, otra vez se quejaban. Es decir, no aprendían que Cristo siempre estaba dándoles a ellos agua, comida, pan y todo lo que necesitaban en medio del desierto. Entonces, en lugar de estarse quejando, no venían donde el Padre y le decían: Moisés, ahora conocemos que nuestro Señor, nuestro Padre, que Jehová Dios es el Dios de los cielos y de la tierra y que Él no nos va a dejar perecer, porque Él nos abrió las aguas del mar en una circunstancia que para nosotros era absolutamente de muerte, en la que nada podíamos hacer. Después, en medio de la sed, Él nos abrió, golpeando la peña, que es Cristo, el agua que necesitábamos para que el pueblo tome. Otra bonanza de nuestro Dios. Cuando tuvimos hambre, no teníamos que comer, nuestro Padre envió en el desierto el maná que venía del cielo. Nuestro Padre es maravilloso, nunca nos dejó morir de hambre. Cuando fuimos duros y rebeldes y ya estábamos hastiados del pan, queríamos carne, nuestro Padre nos mandó codornices para que comamos todo lo que quisiésemos. Entonces, Moisés, desde ahora en adelante, a cualquier circunstancia, a cualquier problema, a cualquier escasez, ahora simplemente nos vamos nosotros a guiar, a fijar en la provisión de nuestro Dios maravilloso, porque sabemos que Él no nos va a abandonar. No, pero ellos se quejaban. Ellos decían: Moisés, ¿para qué nos trajiste a esta tierra? Moisés,
¿Dios es Dios o no es Dios? ¿Dios existe o no existe? Y efectivamente, ellos no aprendieron que nuestro Padre está allí para bendecirnos, que nuestro Padre está allí para amarnos, para querernos, para protegernos, para confirmar que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Mira lo que dice Gálatas 5:19. La buena obra que es Cristo está siendo formada en nosotros. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto es algo que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos está revelando. Aquí el punto central es que Cristo sea formado en nosotros. Cuando el Señor permite el valle de sombra de muerte, cuando el Señor permite el que nosotros pasemos por pastos verdes, cuando el Señor nos lleva dentro de ese paseo celestial de la mano, ¿verdad? Por sendas de justicia, cuando Él infunde aliento en nuestra alma, todo tiene que ver con el hecho de que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros, porque Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos. Ahora, evidentemente, vemos también al propio Cristo que tuvo que vivir esta circunstancia. Bueno, Cristo tenía, dice la Escritura, que ser perfeccionado, pero ser perfeccionado por las luchas, por las dificultades y las pruebas. Cristo vino a vivir al decidir ser nuestro hermano. Para ser nuestro hermano, Él tenía que vivir la carne que nosotros vivimos, para que nosotros podamos vivir el espíritu que Él vive. Esa es la perspectiva. Para que Cristo verdaderamente sea nuestro hermano, tenía que venir a vivir la carne que nosotros vivimos. Y Él vino en la carne para vivir la carne que nosotros vivimos, con la única diferencia que Él nunca pecó, sin pecado. Porque Él siempre, en los días de su carne, confió en papá. En los días de su carne, Él sabía, por ser el Hijo maravilloso de Dios, lo que significaba el Salmo 23. Pero sin embargo, Él tuvo que, en su experiencia, demostrar aquello. Él no solamente lo supo, Él lo tuvo que vivir. Y ya sabemos nosotros los sufrimientos de Cristo hasta la muerte por ti y por mí. Pero arranca su ministerio cuando en Mateo 4:1 dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate, ¿qué es lo que el Señor estaba haciendo con su Hijo? Pues llevándole al desierto para que la vida de Cristo se muestre poderosa en términos de escasez, en términos de falta de pan, en términos de falta de agua, en el desierto, en donde efectivamente solamente la nada generalmente es el pan de cada día, porque no tienes nada que cosechar, no tienes nada que beber. En el desierto, Jesucristo es llevado por el Espíritu para que sea probado por el diablo. ¿Qué es lo que el Señor quería? Que Cristo mismo experimente la vida en su carne poderosa de Él, enfrentando al que efectivamente es el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Y aquí la Escritura dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué es lo que sucedió? Ya todos sabemos la historia. Adán, en un ambiente de bendición, en un ambiente de el jardín de Edén, en un ambiente de abundancia, en un ambiente de una relación maravillosa con Dios, cayó delante del diablo. Pero fíjese este escenario. Ahora Cristo, el segundo Adán, en un ambiente de escasez, en un ambiente de dolor, en un ambiente de hambre y de sed, porque la Escritura dice que tuvo hambre y sed después de 40 días y 40 noches. Ahora el diablo viene a enfrentar.
Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, en un ambiente de escasez, aplasta la cabeza de Satanás y nos da victoria a ti y a mí. Nuestro representante de la carne, se hace hombre. Este es nuestro pariente lejano que viene desde la eternidad para rescatarnos a nosotros, sus hermanos, los que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y Él viene a rescatarnos. ¿Para qué? Para acabar con nuestro enemigo, con el que nosotros nunca pudimos acabar, que es el diablo. Ahora, ¿por qué el Señor permitió que Cristo hiciese eso? Porque el Señor quería que se muestre la victoria, el poder, que es Cristo por sobre todas las necesidades que los seres humanos pasamos. En este versículo, creo que está en Gálatas, no anoté bien, ahí cualquiera por favor lo ve, dice, sino que, creo que es Corintios 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice aquí el apóstol, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora es que cuando vemos que, ¿cuál es el propósito de la tribulación? El propósito de la dificultad, dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce la paciencia de Cristo. Es decir, la tribulación produce Cristo en mí. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Fíjate, la tribulación produce paciencia, prueba y esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Finalmente, la tribulación tiene como propósito producir en nosotros la paciencia que produce la esperanza de Cristo y de la vida que Dios nos ha prometido, la cual finalmente se va a hacer realidad en nuestra vida porque no nos avergüenza, es decir, no nos queda mal, no nos falla, es otra manera de decirlo. Es contundente la escritura y es por esto que el Señor muchas veces nos lleva por valle de sombra de muerte. Así que es por eso que los apóstoles se gloriaban en las tribulaciones, ¿no? Es Romanos 5, 3, 5 nos dice el hermano. Romanos 5, 3, 5. Es por eso que los apóstoles se gloriaban en las tribulaciones. Santiago decía que nosotros nos sintamos como de sumo gozo cuando pasemos por pruebas y por dificultades, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mira, la prueba de nuestra fe produce a Cristo como paciencia en nosotros. O produce la paciencia de Cristo en nosotros. Produce la prueba que Cristo también tuvo y que también venció. Y produce la victoria de Cristo y produce que la esperanza que Cristo puso en su Padre, también nosotros la pongamos en Él y su Padre reacciona, proveyendo, bendiciendo, dando victoria y ganando para nosotros cualquier circunstancia. Dios no solo que nos promete la escritura, ¿no? Dios no solo que no dejará que Satanás nos pruebe más allá de lo que nosotros podamos soportar, sino que también nos proveerá la salida para salir con éxito. Hermano, debes saber que cuando el Señor te ha metido en una circunstancia, desde el momento en que nosotros somos hijos, más allá de que tú tomes decisiones erróneas, el Señor está contigo. Debes saber eso. Y Él sabía que tú ibas a tomar esas decisiones y Él permitió que tú tengas que vivir esas experiencias. Pero lo maravilloso de todo esto es que Él promete, porque Satanás es el que trae el dolor, la angustia y la dificultad. Y Dios no nos trata a nosotros como culpables. Nunca. Porque ya toda nuestra culpa fue pagada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos trataría como culpables solamente si es que no fuese suficiente el sacrificio de su Hijo y si la sangre de Cristo no sería tan valiosa para Él, entonces nos declararía nuevamente culpables porque no fue suficiente ni el sacrificio ni la sangre de Cristo para declararnos justos. Así que nuestra falta de fe es la que hace que nosotros nos veamos injustos. Nuestra falta de fe es la que hace que nosotros mismos nos acusemos delante de Dios. No. Cuando tú te equivocas como cristiano, Dios no dice ahora tienes que pagar por eso, Dios no te reprocha. Lo que Dios hace es que ahora tengas que vivir
unas circunstancias en las cuales Él va a llevarte de la mano, porque Él sabía de antemano que esto iba a pasar. ¿Para qué? Para que en esas circunstancias tú te aferres a Él, Él te bendiga, Él te guarde, Él te sane, Él te cure y te demuestre que efectivamente Él ha estado contigo siempre. Y aún Satanás, que es el que utiliza estas circunstancias para robar, para matar y destruir, Dios ha prometido y ha dicho que Él no permitirá que tú seas probado más allá de lo que puedas soportar, ¿verdad? Que no permitirá que tú seas probado más allá de lo que podamos resistir. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida. ¡Qué maravilloso! Como Él ya conocía de antemano los problemas, las dificultades y las luchas que tú te ibas a meter por tu propia mano o por la mano del propio diablo o por la mano de terceros o por la mano de la economía, ella sabía eso, pero como tú eres hijo, Él ha provisto ya para ti una salida. Tú tienes una salida provista por nuestro Padre. Pero ¿en dónde está esa salida? En el grifo que es Cristo. Ahí tenemos que enchufarnos. Y para terminar, dice en esta primera parte, que el fin del sufrimiento, Él nos restaura o al fin del sufrimiento, porque así como Él nos mete también en valle de sombra de muerte, Él mismo nos saca de allí. No te olvides que Él es nuestro pastor. Él no me puede meter a mí a un valle de sombra de muerte para que yo termine como oveja aplastada por una piedra dentro del valle o para que termine en la oscuridad muerta. De hecho, tú recordarás la parábola de las 100 ovejas, que dejó a las 99 y se fue a buscar a una. Entonces Él no va a permitir que una sola de sus ovejas se pierda. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, esto es consolación, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ya sabemos por qué el Señor permite el sufrimiento. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará. Maravilloso, papá. Él permite circunstancias difíciles en nuestra vida, como el caso de los discípulos que veremos la próxima semana. Él sabía que los discípulos iban a pasar por una tormenta grave, complicada, pero Él mismo tenía la salida para ellos. ¿Y cuál era la garantía? Que Él estaba con ellos siempre. Y el Señor está con nosotros siempre. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará y Él mismo los hará fuertes y Él mismo les hará firmes y Él mismo les hará estables. Responsabilidad de nuestro Padre. Él mismo nos hará más como Cristo, porque Cristo es todo esto. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.